Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult, con el juego Take the Throne, ya disponible free to play en Steam. Sí, tenemos ya disponible este Battle Royale tan diferente donde solo importa ganar. Podrás hacer equipo de 5 personas en una batalla de 25 jugadores con 15 mapas y diferentes modos de juego. Podrás crear diferentes partidas, ya sea de forma local para jugar con tus amigos o públicas. Además, puedes personalizar al máximo tu personaje. Podremos elegir entre 6 diferentes clases, más las que se irán añadiendo en el futuro. Un Battle Royale gratis y divertido que te ofrecerá muchísimas horas de diversión con tus amigos. Como siempre, tendréis el link en la descripción donde podéis probar y jugar Take the Throne completamente gratis. Jugar Take the Throne es divertido y bueno, ponme lo que te ha parecido en los comentarios. Y ya, vamos con el vídeo. Mega evoluciones, nueva historia y personajes que todos conocemos. Descubre Little Root Research. Ya terminado y con muchas novedades. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un fangame de Pokémon muy llamativo, y es que contaremos con la historia terminada y 6 mini episodios de la aventura, que apareció por primera vez para una Game Jam de Poké Community. Si buscabas un juego sencillo, con una historia llamativa y un montón de batallas muy disfrutables, te encantará, ya que lo tenemos terminado y como mucho hay actualizaciones de bugs, que os aseguro que quedan muy poquitos. Pokémon Little Root Research es un fangame completo en inglés creado por Kenny Katz con nueva historia. Podremos revisitar Hoenn años después de los eventos de Alpha Sapphire, donde encontraremos nuevos personajes, mega evoluciones y muchas sorpresas. Lo mejor son las historias y lugares a los que nos lleva este fangame, ya que no solo se ve muy bonito. Si buscabas algo que jugar muy diferente pero que entretenga y no te deje a medias, es perfecto, sobre todo por las novedades y dibujos que nos trae. Puede que volver a Hoenn no sea lo más original, pero tendremos nuevos personajes, historias y lugares a los que ir, por lo que no es lo mismo que Esmeralda o Rubí, ya que todo se ha hecho de cero y se nota en cada ruta y lugar, que sí sabemos que es Hoenn, pero por lo demás es todo nuevo. Antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos, más fácil e imposible, además de aplicaciones para moverlo en Android que siempre preguntáis. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal, y tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estos vídeos. Si llegamos al menos a 400 likes, habrá más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, sí, ya voy a dejar de enrollarme y vamos con la review de Pokémon Little Root Research, que para eso estamos aquí, gente. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la sexta generación, aunque puede que encontremos alguno más, pero sobre todo aparecerán estos. Tendremos mega evoluciones en combate que veremos más o menos a mitad de partida. Lo mejor es que el modo de lucha de Pokémon salvajes es más estilo Let's Go Pikachu, donde vemos a los diferentes Pokémon en la zona y podremos ir a por ellos directamente. No tendremos que dar vueltas por la hierba como gilipollas. Sobre características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Por lo que vi, es una de las últimas versiones de Essentials, por lo que tendríamos movimientos y habilidades actualizados a las últimas generaciones, al igual que los objetos. Algo que a muchos os gustará es que se ha incrementado la experiencia en combate, por lo que subiremos más rápido de nivel a nuestros Pokémon, ya que como vais a ver, el juego no es tan largo, pero avanzaremos bastante rápido en el nivel. Sobre la duración, según el propio autor, tendremos cerca de 6 horas de partida, dependiendo también de lo rápido que vayas. El juego está preparado para que más o menos juegues ese tiempo, dividido en 6 mini episodios, que iremos viviendo en la aventura. No es muy largo, pero suficiente para disfrutar una tarde de vicio y no quedarte a medias. Vamos con los gráficos, que como veremos son estilo cuarta generación, con dibujos de personajes importantes en algunos diálogos. Los mapeados se ven bien, donde revisitaremos Hoenn años después de los sucesos de Pokémon Alpha Sapphire. Los personajes también son estilo cuarta generación, además de que muchos son exclusivos de esta aventura. Algo que me encanta y siempre os lo digo, tendremos sistema de día y noche,
con lo que podremos ver diferente iluminación dependiendo del momento del día que estemos. La iluminación queda perfecta, iluminando las casas, farolas y zonas importantes como ciudades, por lo que 10 de 10 en ese aspecto. Y bueno, vamos con la historia, aunque os la he contado un poco resumida, hay más detallitos que podemos decir. 7 años después de los eventos de Pokémon Alpha Sapphire, el profesor Birch reclutó a 3 nuevos asistentes de investigación. Completarás tareas, interactuarás con la naturaleza, atraparás Pokémon y harás nuevos amigos. Sin embargo, durante tu aventura, encuentras algo raro en Petalburg Woods, que te hará sospechar que no todo es tan bonito. La historia se ve llamativa y lo mejor es que no nos andaremos por las ramas, sino que al estar dividida por episodios, la disfrutaremos mucho más. Ahora tendrás que conseguir tu corazón y me gustaría que comentaras si te gustan estos juegos de Pokémon con historias que ocurren después de los juegos originales. Es verdad que en ocasiones pensamos demasiado que habrá sucedido después como ocurrió en Pokémon Blanco y Negro 2, o simplemente te da igual. A mí siempre me entra curiosidad, para qué negarlo, porque lo que sí, muchas veces imagino qué sucedería en los juegos después de que terminemos la aventura. Como opinión personal, me encanta, es verdad que para muchos es problema estar en inglés, pero bueno, sinceramente el juego sabe llevarte por su historia y es raro perderse. Lo mejor es que contaremos con mega evoluciones y un montón de Pokémon, por lo que raramente te ibas a aburrir. Si te preguntas si lo recomiendo, pues sí, creo que tiene un gran potencial, y por lo menos puedes jugarlo completo. Es verdad que no es un juego muy largo, pero podrás disfrutarlo durante una buena tarde, que 6 horitas tampoco es que sea poco. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!